analizar una situación de un país tan especial como Irán, tan complejo como su cultura, toma mucho tiempo. Yo lo que le voy a sugerir es que usted, como hice yo, en YouTube, busque qué es Irán, en Wikipedia. Es interesante, porque este conflicto entre Estados Unidos e Irán, que es lo que vamos a estar analizando con nuestro invitado, Alfredo de la Cruz, pudiera desencadenar una situación no muy amigable, no necesariamente una tercera guerra mundial, que es lo que en este bloque, o en el segundo, tercer bloque hablaríamos, pero no deja de ser un conflicto complejo. Estamos hablando de una de las potencias en el Medio Oriente más sobresalientes, que por cierto, hablaremos ahora, que se maneja, ¿qué pasó hoy? ¿Por qué Soleimani hay que eliminarlo? Eso es lo interesante, porque hay que eliminar. ¿Y quién es Soleimani? Que cuando usted estudia, usted se da cuenta que es uno de los líderes más sobresalientes de Irán, posiblemente el segundo líder más sobresaliente de Irán. Y todo pasa, Alfredo, en una situación de una crisis política interna en Irán, donde solo muertos hubieron 1.500, heridos 4.800 y detenidos unos 8.000. ¿Por qué para Donald Trump es tan importante eliminar al general Soleimani? Bien, buena pregunta, Calante. Sin embargo, para responder esta pregunta es importante ubicarse en el contexto en que ocurre la muerte del general. En el pasado bloque empezábamos hablando de que el presidente Donald Trump rechazó el acuerdo, el pacto integral conjunto celebrado en 2015 en Viena entre las potencias miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Alemania e Irán. Entonces, él se oponía a ese acuerdo porque decía que no limitaba el programa de misiles balísticos de Irán. Sin embargo, el programa no estaba incluido en la forma en que el presidente Trump lo decía. Ahora bien, el punto álgido se dio cuando en el 2018 el presidente Trump saca a Estados Unidos de este pacto. En ese momento, reimponiendo las sanciones y reforzándolas. Una situación bastante complicada para la República Islámica de Irán, porque esto presionaba su finanza. Con esto el presidente Trump buscaba que Irán no pudiese vender su petróleo. Con esto él intentaba forzar un cambio, aunque no públicamente, intentaba forzar un cambio de régimen y que no pudiesen continuar con el programa de misiles balísticos ni con el programa nuclear. Esto ocasionó un problema grande, de manera que veíamos a final de octubre, noviembre del año pasado, las grandes protestas que se hicieron en Irán. De hecho, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional pronosticaban una caída en el Producto Interno Bruto del orden del 9.5% con relación al año fiscal 2019-2020. De hecho, hubo una caída, una evaluación de la moneda en cerca de un 40% con relación al dólar. Esto es lo que causa que con los sentimientos encontrados se enerve el ánimo de la población y empiecen la protesta. La protesta en Irán. En Irán. ¿Qué es lo que Donald Trump ve como quizá una coyuntura aprovechable? ¿No? De hecho, de que el presidente Trump, él no lo ha dicho públicamente, pero se entiende que una de las políticas de Donald Trump del presidente Donald Trump ha sido forzar un cambio de régimen en Irán. Algo que no es tan simple, porque están en el poder los moderados, encabezados por el presidente Rouhani. Si los moderados cayeran, no es tan fácil las negociaciones porque podrían subir los ortodoxos, de más difícil de negociación y contrario a Estados Unidos. Pero bien, esto es lo que provoca que se den... Los ortodoxos, perdóname, Alfredo, tú lo muestras rápido y ahí yo interpreto, y quisiera que me aclare, que los ortodoxos son un peligro, ¿no? Porque tienen una tendencia a ser muy radicales. Bueno, esos son los radicalizados, estas personas que son anti-occidentales. Anti-Estados Unidos. Sí, principalmente anti-Estados Unidos. Entonces, de eso ser lo que lleguen al poder. Si el gobierno que está ahora, elegido popularmente, cae, que son los conservadores, pues subirían ellos. Y entonces, porque ya ustedes saben entonces cómo viene la situación. Pero es importante saber aquí cómo está conformado la Guardia Revolucionaria dentro de Irán para llegar a Soleimani. Los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán es una estructura militar formado paralelo con las Fuerzas Armadas tradicionales. ¿Qué pasa cuando
el ayatolá Jomeini funda la República Islámica. Él quiso protegerla de que no pudiese ser modificada en el tiempo con una reforma constitucional. Entonces crea los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, cuya función primordial es mantener los valores de la Revolución Islámica e impedir que sea modificado fuera del islamismo. Entonces estos cuerpos se componen de la fuerza base, que tienen una operación a nivel interno. La función de la organización base es mantener la estricta cultura iraní, es decir, cómo visten la mujer en público, si tú celebras fiesta de estilo occidental, si se sirve alcohol. Ellos tienen la facultad para entrar al establecimiento, allanarlo y arrestar a todo el mundo. Eso es lo interno. Ahora, lo externo está la fuerza Quds. ¿Qué son las fuerzas Quds? La Quds es el brazo de la política exterior de la República Islámica de Irán, lo que lo lleva a ser la punta de lanza de su influencia en el Medio Oriente y más allá. En ese sentido, quien dirige la fuerza Quds es quien es responsable de la estrategia, el despliegue de recursos, la relación en el exterior. De hecho, en Occidente tiende a verse a esta persona como la punta de lanza del respaldo iraní a los grupos irregulares o terroristas proiraníes. Así, a grosso modo, para entender qué es la fuerza Quds y de dónde nace. Ahora bien, ¿quién es el general Qussein Soleimani? Qussein Soleimani fue un estratega tremendo, reconocido por todos. Occidente lo reconoce así. Él destacó en la guerra de Irán contra Irak, dirigió una división y se le reconoció por su entrega, dedicación y valentía. En el año 1997, el ayatolá Jamenei lo puso al frente de la fuerza K. Y desde ese momento el mundo ha conocido el avance de la influencia iraní en Medio Oriente, en todos estos países, porque podemos ver los trabajos que hizo en la conformación de las defensas en Siria para ayudar a pedido del presidente Bashar al-Assad en Siria. Pudimos ver en Irak con la formación de las milicias populares, que es una confederación de guerrillas que peleó contra el Estado Islámico, y lo podemos ver el apoyo a los hutíes en Yemen. O sea, que más que un líder iraní, era un líder regional. No, él es un líder, porque él es un líder iraní. Era un líder iraní. Ahora, era el gerente, vamos a decirlo así, de la política exterior de la Guardia Revolucionaria de la región. Yo no diría solo operativo, porque si es operativo, tú no metes la estrategia. No, él era responsable de todo. Él era un estratega. Tan así que en el año 2019, el año pasado, la revista Foreign Policy, una revista de estrategia interesante, internacional, lo reconoció y encabezando el listado de hombre del año en la categoría de seguridad y defensa. Para que tengan una idea de esta publicación y del listado de lo que estaba en esa lista, quien estaba en segundo lugar en ese listado era la ministra de Defensa de Alemania, que en estos momentos es la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Entonces no era cualquiera. De hecho, la actuación del general Soleimani fue tan crucial a partir del 2014 que adquiere visibilidad. Hasta ese momento él no daba entrevistas ni se sabía de él públicamente, porque en ese momento la estrategia de él contra el Estado Islámico fue excelente. De hecho, en ese momento convenía a los intereses norteamericanos, estaban peleando lado con lado. Bien, entonces este general, como se ve, era una espinita en el zapato para las fuerzas occidentales, vamos a decir Estados Unidos. Y eso es lo que lleva a Estados Unidos a pensar en la eliminación física de él. ¿Por qué ahora, hermano mío? Si ese Soleimani, ese general, no es nuevo. Ese general tuvo influencia desde los tiempos de Obama, en los periodos iniciales. Y Obama tuvo varias oportunidades. Clinton tuvieron varias oportunidades los norteamericanos para poder accionar y hacer esto y poder tener mayor, ¿verdad?, influencia y eliminar, vamos a decir, esta amenaza hacia Occidente. ¿Por qué es Trump que toma la decisión y ahora en este momento? Mira, una pregunta interesante, Oliver. ¿Qué pasa?
Recuérdense, hay que entender al individuo, hay que entender al presidente Trump. Ya sabemos cómo piensa el presidente Trump, cómo actúa. El presidente Trump sube despotricando de todo lo anterior del presidente. De Clinton, llamó al presidente Obama dubitativo y criticó su política exterior y parecía en un principio empecinado en desbaratar el legado de Obama. Tanto el presidente Clinton como el presidente Obama sí tuvieron en la mira al general Soleimani. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ellos eran conscientes, fueron conscientes en el momento de lo que implicaba esta figura y del problema mayúsculo que se podía crear, perdón, en su momento eliminando esta figura en ese contexto. Ahora, ¿qué pasa con el presidente Trump? Recuérdense que él dice, yo no soy como ellos, yo actúo, yo soy capaz de reunirme en Corea del Norte con el presidente Kim, yo no tengo problema. Yo lo pongo en su sitio. En ese contexto, acorde a su relato de él, buscando proteger la población norteamericana, intereses estadounidenses en Medio Oriente, por una serie de atentados que la inteligencia había dicho que iban a ocurrir, él decide autorizar la neutralización del general. Pero ¿qué pasa? Hasta ese momento todo está bien. Lo que pasa es que la declaración del primer ministro iraquí luego desmienten esto porque era dicho que el general estaba ya a pedido precisamente de él en una mediación. Que es interesante, sí, entre paréntesis, que digamos que al momento de eliminar a Soleimani estaba en Irak, exacto, no en Irán. Oye, exacto, qué complejo. Entonces hay una violación inclusive del derecho internacional, porque tú estás eliminando a un líder militar alto de un país extranjero, de un Estado que no está formalmente en guerra contigo. Por tanto, hay una violación del derecho internacional. Alfredo, en ese sentido, estratégicamente hablando, ¿esto favorece o desfavorece los intereses de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico? Bueno, la eliminación de Soleimani. Esta decisión que el presidente una de Irak, decisión que es de Trump, que el presidente de Irak, que es un aliado, porque es un presidente puesto ahí, está diciendo que ha habido una vulneración de su soberanía, de su territorio, de su espacio territorial. Y además ha generado también un sentimiento antinorteamericano también en Irak. Entonces, estratégicamente hablando, de cara a los intereses de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico, ¿esto le conviene o no, o lo favorece o lo debilita? Interesante pregunta, Tineo. Fíjate, hay que ver el contexto de Irak, por ejemplo. ¿Qué ha pasado en Irak? Y con eso responderé de la pregunta de si conviene a Estados Unidos o no. En Irak se da una situación. Días antes, el 29 de diciembre, Estados Unidos hizo unos bombardeos en la frontera entre Siria e Irak, porque anteriormente habían ocurrido unos ataques de milicianos a intereses estadounidenses, incluso habían matado a un contratista. Ustedes saben que un contratista estadounidense es una persona que puede ser un mercenario, puede ser un técnico que trabaja para un organismo de seguridad sin ser parte formal de las fuerzas regulares estadounidenses. Entonces, mataron a esta persona y Estados Unidos, en respuesta, autorizó un bombardeo en la frontera de Irak con Siria, donde murieron unos 25 milicianos de la Fuerza de Movilización Popular, de la brigada de Hezbollah. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La brigada de Hezbollah está incardinada en el Frente de Movilización Popular. En la guerra contra el Estado Islámico eran milicias que respondían a diferentes intereses, pero luego que se pacificó el país, estas milicias en el Frente de Movilización Popular fueron incardinadas en las Fuerzas Armadas, por tanto ya no son fuerzas irregulares, son fuerzas regulares. Esto creó una indignación en el país, puesto que los que mataron, aunque eran pro-iraníes, eran iraquíes, eran ciudadanos iraquíes y fueron matados en su territorio, en su país. Por tanto había una vulneración del principio de soberanía y una violación a las leyes internacionales. El pueblo que estaba protestando desde octubre viene protestando contra la influencia iraní, la corrupción, la deficiencia de los servicios, las tropas extranjeras que hay en el territorio. Pues con esto, una ola de indignación recorrió el país y pusieron a un lado el sentimiento anti-iraní y pasaron, renació el sentimiento anti-estadounidense. Por tanto, empezaron a hablar los clérigos, los mismos jefes de los milicianos,
y la protesta fue tremenda. El primer ministro renunció. En ese interín invadieron la embajada de Estados Unidos en Bagdad, que quemaron la pared perimetral, derrumbaron torres de vigilancia, y el fundador de la Hezbollah iraquí estaba ahí y dijo que la sangre de los mártires no sería derramada en vano. Este señor es precisamente el que va con el general Soleimani en el auto cuando es asesinado. Pero ¿quién es ese señor? Ese señor es el que fundó la brigada Hezbollah, que también llamada el Hezbollah iraquí, que es el número 2 de la Fuerza de Movilización Popular, que es la confederación de milicias que pelearon contra el Estado Islámico, que fueron agrupadas, que eso es una idea del estratega de Soleimani, y fueron incardinadas a las Fuerzas Armadas. O sea, que tú estás hablando de 2 líderes regionales fuertes. Un 2 por 1. Fuerte. Entonces, esto es lo que lleva, con ese temor, es lo que, al quizá no tener información de inteligencia, vamos a darle el beneficio de la duda a los servicios de inteligencia y al presidente estadounidense, quizá al no tener la inteligencia de qué andaban haciendo, pensarían que estaban ante ataques inminentes, y autoriza la neutralización del general Soleimani violando la ley internacional. Algo, Alfredo, que yo estuve observando, es que, si no entendí mal, por eso lo quiero preguntar, para que me lo aclare, esta es una decisión de Donald Trump, no necesariamente del Congreso, de los senadores. Ahí le dieron varias alternativas y él eligió eliminar a Soleimani. ¿Estoy en lo cierto? ¿Qué pasó ahí? Mira, ¿Tiene Donald Trump como presidente esa potestad? El Ejecutivo tiene la potestad de declararle la guerra a una nación, pero el Congreso tiene que aprobarlo. Hay un plazo en que tiene que someterlo al Congreso. En esta oportunidad, por ejemplo, el presidente Trump, era prerrogativa de él como presidente. Lo que hay que ver es hasta dónde es prudente, es pertinente, y hasta dónde tú puedes comprometer su legado. Acuérdense que el presidente Trump es un presidente candidato que piensa buscar una segunda, que sea otro contexto. una segunda postulación. Y va con la pregunta que te hice ahorita del por qué ahora. Exacto. Tiene mucho que ver con eso. Estoy respondiendo la situación. Entonces, hay que ver todos estos elementos para saber por qué el presidente Trump en este momento actúa así. Y también considerar que, recuerden que el presidente Trump, desde que llegó a la Casa Blanca, ha estado en campaña. El presidente Trump tiene una base de apoyo electoral que se mantiene intacta, según los sondeos, y a esa población electoral, ese sustento se mantiene transmitiendo un mensaje constantemente, hasta cuando pierde le transmite el mensaje de que ganó. Sí. Entonces, sobre todo fortaleciendo el nacionalismo, ¿no? Así es. Entonces, hay una realidad, Alfredo. Yo estuve observando un par de analistas y ellos mencionan el hecho de que podría ser que Trump quiso apoyar una crisis política que había en Irán. Protestas, ya ahorita yo señalé una protesta que solamente dejó 1.500 muertos. Oiga bien, unos 4.800 heridos y más de 8.000 detenidos. Pero hay una realidad. Según el último análisis, todo, ¿no? 20.000 heridos. 20.000 heridos. Oiga lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Con la muerte de Soleimani, aquello se neutraliza y el pueblo se vuelve iraní al extremo que en el entierro de Soleimani, en una embestida, murieron 50 personas. Mira, hay una contradicción ahí, porque el presidente Trump ha sido, aunque no lo ha dicho públicamente, una de sus estrategias es el cambio de régimen en Irán. Y por eso la protesta, la aprehensión, las sanciones para exacerbar a la población. Ahora, no es así como dicen esos analistas, porque si fuera así, entonces estaba volviendo en contra de su propia estrategia, logrando la unificación, la cohesión interna. Exacto. Porque de eso vamos a hablar en las conclusiones, qué logró la muerte de Soleimani, porque lo que logra es cohesión interna, pero eso es parte de las conclusiones. Bueno, hemos llegado al final del tercer bloque. Vamos entonces a venir al plato fuerte, al tercer bloque, con eso de las implicaciones, ¿verdad?, que ha tenido todo este mare magnum de acontecimientos en Medio Oriente. Quédese con nosotros y volvemos ahora mismo en Conexión Global RD.